Hoy vamos a hablar en este curso de dirección jurídica de la empresa de tres temas importantes que hacen a la unidad 2. Obviamente este curso es propiciado, está avalado por el Centro Iberoamericano de Formación Legal y todos los links necesarios se los voy a pasar en los comentarios del video. Vamos a hablar hoy de la empresa, del derecho de marcas y metas de la empresa. En esta oportunidad voy a utilizar el mapa conceptual que provee puede ser leído a través de Freeplane, que es un programa software libre para el cual ustedes ya tienen los links para poder bajarlo. Empecemos. La cuestión de la empresa. Hay una cuestión que tienen que tomar en cuenta. Hay empresa cuando existen sociedades comerciales, también existe empresa cuando hay formas no societarias, hay empresa cuando se ejerce el comercio y luego vamos a ver en qué consiste la cuestión de la empresa. Obviamente la empresa da inicio con una de las formas de la organización, que es la forma de las sociedades comerciales que vamos a ver más adelante. Pero también hay formas no societarias, empresas propiamente dichas, que pueden ser unipersonales o pluripersonales. En cuanto al ejercicio del comercio, se puede determinar que va a existir empresa en tanto y en cuanto existe una persona colectiva que a través de una sociedad pueda ejercer el comercio. Y por otro lado, también hablamos de empresa cuando existe una persona física que es comerciante y que obviamente desarrolla sus actividades empresariales y tiene una empresa en la cual se desenvuelve diariamente. Una persona colectiva posee empresa y esta empresa está conceptualizada como una unidad económica productiva como tal. Y la empresa también puede ser desarrollada por una persona física y obviamente también se trata como una unidad económica productiva como tal. Una empresa en sí, en sentido técnico jurídico, no tiene capacidad jurídica. Sí lo tendrá desde el momento que posea un tipo societario o esté debidamente registrado, en el caso de nuestro país, a través de Fundempresa, que es la concesionaria del Registro Público de Comercio. Forma parte activa de relaciones económicas jurídicas, la empresa, y obviamente es el ámbito donde se desarrollan y se desenvuelven los negocios comerciales. Veamos ahora la cuestión del concepto. Hay un autor que me gusta mucho, que es Richard, y sostiene que la empresa es aquella ideación productiva de servicios lícita que organiza bienes, capital y servicios, generalmente unificando las relaciones que se generan a través de una sociedad personificada. Esto significa que existe un tipo societario. Sostiene también Richard que esa personalidad jurídica implica la no realización de actividad dañosa, aunque vaya unida a la actividad lícita. Una empresa entonces no puede contaminar el ambiente ni tampoco producir artículos que puedan dañar o provocar algún tipo de perjuicio. Desde otro punto de vista, podemos decir que empresa es una organización de elementos de distinta naturaleza donde actúan en forma coordinada tanto maquinarias, materia prima, trabajo de personal y trabajo de la dirección. Entonces se puede apreciar que existe una interacción de elementos que es de forma cotidiana y su producción dedicada al mercado tiene obviamente una necesidad, un fin de lucro. En tanto y en cuanto existe un fin de lucro, se puede hablar técnicamente de la existencia de una empresa como concepto o como variable. Veamos su naturaleza jurídica. La teoría de la empresa se basa en el supuesto que las empresas buscan maximizar sus beneficios, para lo cual se aprende la noción económica de beneficio. Y beneficio
es la cantidad de dinero que recibe menos la cantidad de dinero que se paga, lo que tendría relación con lo que son los gastos fijos y los costos, ¿no? Y esta empresa despliega una serie de comportamientos válidos para cualquier empresa que busca esa finalidad. Eso es lo que sostiene la teoría empresa. Pero deben tomar en cuenta que en cuanto a su naturaleza jurídica, se debe tomar a la empresa como una cosa, no así como un sujeto de derechos. Y este tiene suma importancia, especialmente desde el punto de vista de la teoría del desvelo societario, que seguramente ya muchos deben conocer, que también se llama la teoría de la penetración de la sociedad o de la empresa. Porque una cosa es la empresa y otra cosa es el tipo societario y otra cosa muy distinta son las personas que la integran o la administran. Durante el transcurso y el desarrollo de la naturaleza jurídica, se puede establecer que la empresa ha sido vista desde 4 formas de vista. Primero, se sostuvo que la empresa era una persona jurídica. Y entonces la empresa era una empresa en tanto y en cuanto poseía una vida propia, y la empresa, por tanto, también era concebido como un ente autónomo. ¿Cuál ha sido la crítica que se recibió? Las cosas son bienes, que pueden ser objeto de derecho, nunca así de sujeto. La otra teoría es aquella que considera que la empresa es un patrimonio separado o de afectación. Y entonces se considera que ese patrimonio está separado de afectación y ese patrimonio es del empresario y que es distinto de la empresa en sí misma. Esto quiere decir que existe una independencia patrimonial y por ende no conferiría personalidad jurídica. Otra de las teorías que han establecido la naturaleza jurídica de la empresa se ha sostenido que es una unidad de derecho y por tanto la empresa será un conjunto de derechos o cosas que no pierden individualidad, representan una unidad ideal y pueden ser objeto de tratamiento jurídico unitario. Hay otra teoría, la teoría de la organización espiritual, considera que la empresa es una organización espiritual, la cual sustenta que el elemento fundamental de la empresa es justamente esa organización espiritual. Y nos preguntaremos, ¿y cuáles son los elementos o esa organización espiritual? Esos elementos son, primero, que existen bienes inmateriales. Segundo, que existe un poder de creación que le da vida a la propia empresa. Y segundo, que existe una experiencia adquirida, un know-how en los negocios que obviamente le darán una característica de elementos espirituales a esa empresa. Obviamente la crítica es que si bien pueden considerar algunos autores que la empresa es una organización espiritual, también es cierto que una empresa puede carecer de elementos patrimoniales tangibles. Y entonces ahí entraría el cuestionamiento, porque dentro de la empresa también hay patrimonio intangible, hay capital intelectual, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora los elementos integradores de la empresa. Los elementos integradores de la empresa, desde el punto de vista técnico-jurídico, se puede concebir que existe una conjugación de elementos integradores. Primero de ello, que tienen que ustedes saber que existe una producción e intercambio de bienes y servicios que posee un fin lucrativo, como ya me referí precedentemente. En cuanto a los elementos materiales, lógicamente están los bienes muebles, inmuebles, maquinarias, mercaderías, herramientas de trabajo, materia prima, el establecimiento como concepto y el local comercial. Y también tenemos los inmateriales, el nombre comercial, las marcas, las patentes de invención, derechos y obligaciones de los trabajadores insertos en los contratos. Por otro lado, también existen elementos personales. Los elementos personales que integran la empresa son la clientela, el empresario,
los trabajadores y los dependientes de la empresa. Ahora vamos a ver la distinción que existe entre empresa y establecimiento comercial. Primero, tenemos que tomar en claro que la empresa no es una cosa. Primer punto. Y en segundo lugar, es que esa empresa es una unidad económica y jurídica. En cambio, el establecimiento comercial forma parte de la empresa. Es el lugar o el asiento material de la empresa, el lugar geográfico donde se encuentra la empresa. ¿Cómo funciona la empresa comercial en Bolivia? Veamos. El Código Comercio sostiene que, como la empresa es un bien mercantil, sostiene en su artículo 448 el concepto de empresa y establecimiento, el código artículo 448 del Código de Comercio. Y entonces la empresa es una unidad económica y como no produce ningún tipo de daño o no debería producir ningún tipo de daño, está protegida por la propia ley. ¿Qué es lo que está protegido por la ley? Las fuentes de trabajo, la generación de producción y porque toda empresa implica ser el pilar económico de un Estado. Ahora nos preguntaremos, ¿y cuáles son los medios de protección que establece la legislación? Primero hay que ver la protección en cuanto a la transferencia de la empresa, en cuanto a la eventual intervención judicial y después en cuanto al local comercial en sí mismo. En cuanto a la transferencia de la empresa, el artículo 450 del Código de Comercio establece que, en caso de enajenación de la empresa por cualquier título, se preferirá la que se realice en bloque o unidad económica. Y de no ser posible la enajenación de esta empresa en forma global o conjunta, se efectuará en forma separada de sus distintos elementos. La calificación respecto de todo esto será hecho por el respectivo órgano administrativo de control. En la misma forma se procederá en caso de liquidación voluntaria o forzosa de la empresa, tal como vamos a ver más adelante en el reordenamiento societario. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el artículo 450 del Código de Comercio evidentemente protege y estipula las cuestiones referidas a la transferencia de la empresa. Y como puntos sintéticos de lo que vengo refiriendo, evidentemente protege la unidad económica, la transferencia total y la unidad libre de todo tipo de carga que puede existir. En cuanto a la intervención judicial, si es que existe algún embargo, debe serlo por la totalidad. Y si es que existe una intervención judicial, debe estar conferida o atribuida a un interventor judicial. En cuanto al local comercial, la protección o los medios de protección que provee la legislación es, primero, que el local comercial está debidamente protegido, sea propio o arrendado. Se entiende que el concepto arrendado debe ser extensible en el caso hipotético de un anticresis o hasta inclusive de un comodato gratuito. La otra cuestión que está protegida, el local comercial, es el domicilio comercial en sí. La ciudad o pueblo donde la empresa tiene su principal establecimiento y no precisamente el inmueble donde ella funcione. Se protege también a terceros acreedores, por lo cual, cuando existe algún cambio de domicilio, es obligación del director jurídico de empresa notificar el cambio de domicilio justamente para proteger la acreencia de esos acreedores. En cuanto a la propiedad industrial, la propiedad industrial es un elemento esencial de la empresa. No es un bien tangible, se trata de bienes incorpóreos, por lo general accesorios a la producción, y existe una variedad del derecho de propiedad que es susceptible de libre comercio, es decir, que puede ser comercializado a través de los contratos societarios o parasocietarios. Veamos el concepto de propiedad industrial.
Propiedad industrial son aquellos derechos que tienen sus propietarios referentes a invenciones industriales y a los signos que distinguen o individualizan a una empresa o a sus productos, y con carácter general a toda invención o descubrimiento industria. El artículo 463 del Código de Comercio sostiene que son modalidades aquellas que se reconocen como la propiedad industrial y por tanto patentables a las siguientes. Y establece de forma, yo creería, ejemplificativa, dado el año de la promulgación del Código de Comercio, y no así taxativa. Pero veamos qué cuestiones son reconocidas como modalidades de la propiedad industrial y sujetas obviamente a patentación. 1. Toda nueva invención, si es susceptible de aplicación industrial, incluyendo las de perfeccionamiento, confirmación, precaucionales o de introducción. Los modelos y dibujos industriales, los modelos de novedad y los de utilidad. Las marcas o signos distintivos de fábrica en general, incluyendo las de comercio, las agrícolas y de servicios. Los nombres, enseñas, avisos, rótulos y estilos comerciales, así como la denominación de origen. Y cualquier otra forma de propiedad industrial reconocida por ley. Ustedes deben tomar en cuenta que entonces es propiedad industrial conforme 463, no solamente lo establecido acá de forma ejemplificativa, sino también cualquier otra forma de propiedad industrial reconocida por la ley. Veamos ahora el nombre comercial, que también conforma parte de la propiedad industrial. El artículo 470 establece y refiere el derecho al nombre comercial y sostiene así: adquiere el derecho al uso del nombre comercial la persona que primero lo inscriba en los registros correspondientes. El derecho al uso del nombre comercial comprende, además, el nombre del comerciante individual o la razón social o denominación adoptada legalmente por una sociedad, siempre y cuando se cumplan por el adquirente con los requisitos establecidos por este código para la transmisión de una empresa mercantil. Esto quiere decir que desde el punto de vista o de la óptica de un director jurídico de empresas, debe tomar en cuenta que el nombre comercial de la empresa en la cual se está desempeñando necesaria e inevitablemente debe ser registrada. Y para el registro se cuenta con el SENAPI, se cuenta con todas las estipulaciones previstas a dichos fines. Y lo más importante de todo esto es que deben tomar en cuenta que acá refiere que adquiere el derecho al uso del nombre comercial la persona que primero lo inscriba en los registros correspondientes. Eso desde el punto de vista técnico-jurídico se llama prior tempore potior iure, es decir, si yo soy primero en el tiempo en registrar un nombre comercial, seguramente voy a tener privilegio y prioridad por sobre los otros que tengan ese deseo de registrar. Por eso que cuando uno registra el nombre comercial, lo que suele hacer SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, es verificar el nombre en sí, la enseña, la marca, el logo, si es bidimensional, qué tipo de gráficos tiene y si tiene algún tipo de parecido, porque puede existir la posibilidad que exista algún tipo de oposición, que es materia ya de la cuestión de derecho intelectual y la gente especializada en este tema. Patentes de invención. El artículo 483 del Código de Comercio sostiene también que la obtención de la patente puede ser obtenida por el inventor, por sus herederos o por el cesionario de los respectivos derechos. Como ustedes pueden ver, la norma sostiene que puede ser obtenida. No necesariamente es un derecho ya adquirido del inventor. Y entonces para ello justamente surgen de nuevo las regulaciones que establece el SENAPI en cuanto a patentes de invención. Veamos ahora las marcas. El 475 del Código de Comercio sostiene el derecho al uso exclusivo de una marca o signo distintivo
que se adquiere previo cumplimiento de los requisitos señalados por disposiciones legales sobre la materia y su inscripción en el registro correspondiente. Nuevamente, deben tomar en cuenta que deben acudir al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a poder efectuar los registros necesarios, porque caso contrario existe un evidente peligro. Como ustedes pueden ver, en cuanto a la noción de la empresa, hemos hablado de las generalidades, hemos dado un concepto, la naturaleza jurídica de lo que es empresa, elementos integradores de la empresa, la distinción que existe entre empresa y establecimiento comercial, la empresa comercial en la legislación boliviana y la propiedad industrial.